Romanos 9, versículo 14 en adelante, hasta el versículo 19, vamos a leer, dice: ¿qué diremos? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué quién resiste a su voluntad? Dejémoslo hasta ahí. Hoy me corresponde, hermanos, tener la oportunidad de poder hablar con ustedes acerca de una doctrina muy importante de la iglesia. Alrededor de la historia hemos podido ver que estas doctrinas marcan un derrotero muy importante para la vida práctica de la iglesia, pero también para la doctrina y la teología de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y quiénes son los salvados por Cristo? Este mes justamente se celebra a nivel mundial la semana, el mes o el día de la Biblia o el día de la Reforma. Y es importante esto mencionarlo, ¿por qué? Porque no estamos hablando de la tradición ni de la modernidad, estamos hablando de la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña a través de esta doctrina que voy a estar predicando? Hoy voy a estar hablando acerca de la expiación limitada, la tercera doctrina de las 5 doctrinas de la gracia. Ustedes recordarán: depravación total, ¿sí? Gracia, llamamiento eficaz, gracia irresistible, perseverancia de los santos, y esta que es la tercera, el tema de la expiación limitada. Ahora, yo quiero comenzar por esto. Quiero empezar definiendo qué es expiación, porque es una palabra como extraña, como rara. ¿Qué significa expiación? Bueno, cuando nosotros leemos a Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, él da una conclusión de toda la carta y él dice: mi única gloria es la cruz. Qué bueno fuera que todo creyente sintiera que lo único de lo cual se siente orgulloso, de lo cual se siente realmente abrumado, sea la cruz del Calvario. Él voltea a ver la cruz y ve a su Salvador salvándolo. Y esta es una de las maneras en las que el apóstol Pablo está hablando enfáticamente acerca de la importancia de la cruz, acerca de la importancia de la obra de Cristo en la cruz para el cristiano y para el cristianismo. Esto es tan importante que un hombre también antiguo que nosotros hemos leído mucho, Martín Lutero, dijo acerca de esto lo siguiente: el cristianismo es una teología de la cruz. Teo es Dios, logos o logía es palabra. La palabra de Dios, todo lo que la Biblia nos enseña es una teología de la cruz. Es por eso, hermanos, que expiación no es otra cosa más que un prefijo que significa fuera, fuera de. Expiar algo tiene que ver con eliminar, tiene que ver con quitar. Es reparar un daño o corregir algo que esté mal. Cuando alguien hace alguna labor, especialmente los hombres, en casa, algo que esté dañado, y lo corrigen y lo pulen y lo ponen, bueno, de alguna manera podría utilizar secularmente esta expresión: acabo de expiar. Es decir, acabo de arreglar algo que estaba dañado. Ya en el término bíblico, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tiene que ver con quitar mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio, quitar algo de alguien, en este caso el pecado. Cristo quitó, expió, cambió, transformó la condición de hombres pecadores, muertos en sus delitos y pecados, en una condición de redimidos y salvados por gracia. La muerte de Cristo fue necesaria. La expiación de la obra de Dios en Cristo, entonces, es la cruz.
donde Él completó esa obra de su vida perfecta y de justicia. Cristo canceló la deuda de nuestro pecado. Él venció la muerte y se levantó al tercer día de esa tumba y apaciguó la santa ira de Dios contra nosotros y ganó para nosotros todos los beneficios, hermanos, que tiene la salvación. Así que la muerte de Cristo era necesaria para que tú y yo fuésemos salvos. La salvación no depende de nosotros, no es una obra nuestra. Y sí, alguien dijo, la salvación es por obras, pero no por las obras de los salvados, sino por las obras que Cristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26 nos habla mucho mejor de esto que lo que yo les pueda decir. Dice, a quien Dios, Cristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Expiar entonces es quitar, pasar por alto. Pero yo tengo la labor de poder explicar qué es lo que significa una expiación particular o una expiación limitada, lo han llamado algunos, otros lo llaman la expiación definitiva. Cualquiera de los tres términos usted lo puede utilizar. Esto viene de un concepto llamado el tulip en inglés, que es la palabra tulipán, y allí entonces está definido de alguna manera estas doctrinas. Entonces, ahora sí pasemos a la expiación limitada. Y yo voy a hablar un poco acerca de la controversia de esto, pero también al mismo tiempo de los argumentos bíblicos que hay acerca de esto, porque sé que muchos de nosotros venimos de un contexto diferente al contexto doctrinal en el que estamos hoy. Así que nos choca mucho a veces esa idea de que Dios es el único que tiene poder para salvar y que no hay participación de ninguno de nosotros en la salvación. ¿Cómo así que el hombre no tiene ningún tipo de participación en la salvación sino solo Dios? Y es lo que voy a tratar de hacer a continuación. Y quiero hacerlo a través de preguntas. Entonces, lo primero es, ¿a qué nos referimos cuando decimos expiación limitada o expiación particular? Puede anotar, si usted toma nota, esta definición. Esto es un acto. La expiación limitada es un acto soberano y voluntario de parte de Dios, el Padre, para escoger un número de ovejas específicas que fueran entregadas a Cristo, el príncipe de los pastores, para que Él muriera por ellas y expiara los pecados específicos de un grupo de ovejas. ¿Cómo así? ¿Cristo entonces murió solo por algunos? Bueno, podemos definirlo de esta manera como lo han definido en la historia. Y es que la expiación de Cristo, el quitar el pecado, es una capacidad de poder llenar a todo el mundo. Es decir, es definitiva en el sentido de que puede tener el poder de llegar a todos. Pero es específica y puntual al momento de determinar quiénes realmente son salvos. Porque digámonos la verdad. Juan 3:16 nos deja pensando, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ustedes dirán, sí ve, no hay expiación limitada. Dios salvó al mundo entero. Primero, una de las clases que yo doy es hermenéutica. La hermenéutica es importante. Y cuando nosotros miramos en el texto, en el griego, esa palabra mundo, que hay dos palabras para mundo en el Nuevo Testamento, esta es una palabra que hace referencia a el mundo en un sentido geográfico, diferente a Romanos 12. Cuando Romanos 12 habla de cosmos, de todo lo que hay en este sistema de mundo. Entonces, cuando estamos hablando de mundo, no estamos hablando de todas las personas que habitan en el mundo, sino que estamos hablando de todas las personas a las cuales la expiación tiene alcance en el mundo entero. Judíos, rusos, venezolanos, colombianos, gente rural, gente del pueblo, gente de otros lugares. A todas las personas del mundo puede llegar
esta expiación limitada. Pero no todas las personas, porque esto es muy sencillo de responder. ¿Todas las personas creen? ¿Todas las personas son cristianas? ¿Todas las personas se someten a Cristo? Entonces claramente la expiación no es definitiva, particular, para todas las personas, sino para unas ovejas específicas que Él llama a su rebaño. Uy, hermanos, yo no sé ustedes, pero si yo entiendo esto y estoy pensando allí lo que es la expiación limitada y yo he sido salvado por Cristo, yo debo estar saltando de gozo ahí mientras estoy sentado. Porque la misericordia que Dios ha tenido de nosotros es incalculable. Hechos 20:28, el apóstol Pablo está retirándose, yéndose de la iglesia de Éfeso y está reunido con los ancianos de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice esto, Lucas escribe acerca de Pablo, Hechos 20:28, le dice a los ancianos esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó con su propia sangre un grupo de ovejas con las cuales Él quiso salvar. Miren, hermanos, esta es obra de Cristo desde el momento, desde antes de la fundación del mundo hasta el momento de la resurrección de Cristo. Esto es obra completa de Jesucristo. Por eso es que los hermanos de la iglesia no se deben a nosotros los pastores, se deben a Cristo. Pablo le está diciendo a unos ancianos, pastores de la iglesia, les dice esto: ustedes, ninguno de ustedes derramó sangre por estas ovejas que yo sí derramé. Ningún pastor, nadie ha derramado sangre por ninguno. Cristo entregó su vida por unas ovejas específicas. La otra pregunta es, ¿por quién entonces murió Cristo? ¿Cuál es el alcance y la naturaleza de esa expiación? Si alguien cree, hermanos, como muchos de nosotros que venimos de otro contexto doctrinal, cree que Cristo murió por cada ser humano de la misma manera, entonces todas las personas creerían en la obra de Cristo. O la naturaleza de su salvación sería lograda para ellos y no por Cristo. Porque si Cristo no salvó a unas ovejas específicas que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, entonces el hombre tiene la capacidad de ser elegido o de decir que es elegido e ir a Cristo. Y si esto es así, y creemos esto, entonces se pierde la naturaleza de la salvación. Porque Cristo lo que hizo fue ganar para nosotros la salvación en la cruz. Tú y yo, pecador, merecedores del infierno. Nuestra paga por el pecado, nuestro salario es la muerte. Pero en cambio de eso, después de haber ofendido a Dios, el Dios ofendido decide romper el umbral del cielo, venir a la tierra, hacerse hombre y perdonarnos de todos nuestros pecados para ir a la cruz y recibir toda la ira santa de nuestro Padre, de su Padre. Todo nuestro pecado fue castigado sobre Él. Por eso Isaías 53 dice que Él no tenía ni siquiera apariencia de hombre. Destruido en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Ganando fe y arrepentimiento para nosotros. Y vamos a decir nosotros que entonces nosotros tenemos fe, que nosotros nos salvamos, que nosotros tenemos arrepentimiento. No, Él ganó una salvación para aquellos por los cuales expió sus pecados. Cristo ganó para un grupo de ovejas. Otro texto que es muy importante, Juan 1:12. ¿Se acuerdan? En la Biblia de la Reina Valera dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero leerles en la Biblia de las Américas, que también es interesante verla aquí. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Sí notan? Solo a los que creen. ¿Y quiénes creen? Los que Él eligió. ¿Y quiénes fueron los que Él eligió? Su iglesia. ¿Y quiénes son los de la iglesia? Los que responden a la fe. ¿Y quiénes son los que responden a la fe? Los que se arrepienten de sus pecados. ¿Y quiénes son los que se arrepienten de los pecados? Los salvados.
Si el hombre pecador en una condición de muerto en sus delitos y pecados, con un salario de muerte por su pecado, es capaz de salvarse a sí mismo, entonces esto anularía el regalo del arrepentimiento y la fe. Miren Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva, el regalo. ¿Quién dio el regalo? Él da el regalo. No es un regalo que nosotros compramos para nosotros, es un regalo que recibimos. Miren hermanos, este es el ejercicio. Cuando uno utiliza algo que se llama una hipérbole, está hablando de un concepto de exageración. Entonces usted puede exagerar diciendo esto. Hace una reunión, una fiesta y usted dice, invité a todo el mundo. Y alguien le pregunta, le dice, ¿quiénes fueron a la fiesta de la iglesia? Todo el mundo estuvo ahí. Y créanme que ni el 20% de la iglesia cabe en el apartamento que yo vivo. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Cuando se habla de mundo en este sentido, de todas las personas del mundo, no son todas las personas del mundo, son las personas que habitan en los diferentes lugares del mundo. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Leí estos textos de manera que ustedes y yo pudiéramos ver que hay dos conceptos ahí, la fe, que es el creer, y el arrepentimiento, como dos condiciones que Cristo pone para la salvación del hombre. Pero son regalos dados por Él. Usted dice, no, pastor, porque la fe la tengo yo. Dios me salvó en todo, sí, pero yo tengo fe. No es así. Hay un solo objeto de la fe y es Cristo. No es Cristo más la iglesia, no es Cristo más los pastores, no es Cristo más algo, es solo Cristo. Solus Cristo salva. Pero al mismo tiempo, esa palabra fe o esa palabra creer que aparece aquí, es una palabra que no nos hace pensar a nosotros que es nuestra. Efesios 2 dice que la fe es un don. ¿De quién? Dado a los hombres. Así que aún la fe con la que tú crees para salvación no es tu fe, es la fe que Cristo quiso darte como un regalo para que pudieras creer. Y algún día tus ojos espirituales fueron abiertos, tu mente fue abierta y tú creíste en el Evangelio. Y si estás aquí sin Cristo, eso es lo que Cristo está haciendo al llamarte al arrepentimiento y a la fe. Perdónenme, yo a veces me animo, no se asusten. Yo soy así en la iglesia, vean las predicaciones en YouTube para que se den cuenta que no los estoy gritando, hermanos. Lo que pasa es que hablar de Cristo me apasiona. Hermanos, toda la Biblia nos enseña que todas las doctrinas de la gracia y las doctrinas que vemos son extraídas de las Escrituras, compradas a precio de sangre en la cruz por Cristo y para un grupo específico de personas. La elección incondicional, por ejemplo, fue ganada por Cristo en la cruz con su propia sangre. La gracia irresistible fue ganada por Cristo con su sangre en la cruz. La perseverancia de los santos, de los cristianos, fue ganada por Cristo en la cruz. Esto no fue un invento de Martín Lutero, ni fue un invento de Juan Calvino, ni fue un invento de Zwinglio, no fue un invento de estos hombres. Gloria a Dios por ellos. Bendito sea el Señor por los hombres que ha utilizado en la historia. Pero la historia pertenece a Cristo. Él la tejió. La doctrina viene de las Escrituras. Spurgeon, hablando de esto, dijo, mi fe no descansa en lo que soy, seré, siento o conozco, sino en lo que Cristo es, lo que ha hecho y lo que está ahora haciendo por mí. Así que ya hablé un poco acerca de la situación que normalmente se presenta en estos casos. La controversia, ¿no? Ahora miremos los argumentos bíblicos acerca de esto, de cómo realmente esto que estamos predicando es extraído de las Escrituras, realmente viene de la palabra de Dios. En
En primer lugar, algunos dicen, si Dios salva a unos y a otros no, entonces Dios es injusto, porque está condenando a unos y a otros les está dando el cielo, cuando todos están en la misma condición de pecado. Eso pueden decir algunas personas. Pero partamos de esta verdad, y es una verdad universal. Si todo hombre es malo, si todo hombre y mujer es pecador, y Dios es justo y santo y sin mancha, todo hombre merece la muerte. Todo hombre merece morir, ser exterminado de la tierra. Y con justificación, porque Dios es justo y santo y creador de todo el universo y sustentador de todas las cosas. Por tanto, escúchenme bien, si amanecemos vivos y no hemos sido destruidos por la mano de Dios, es por su gracia y misericordia. Así que no digas que Dios es injusto. Jonathan Edwards dijo lo siguiente acerca de eso. Oh pecador, ¿puedes dar una razón por la cual desde que te levantas esta mañana Dios no te ha fulminado? Dame una razón. Es que yo soy buen hijo. Es que yo soy buen padre. Es que yo soy buen hermano. No, tú eres moralista. No bueno. Bueno es Dios, que no tiene mancha ni pecado. Incluso las mejores obras que tú realices, ser fiel a tu esposa, amar a tus hijos, ser un trabajador, todo lo que tú haces bueno en esta tierra es trapo de inmundicia, es un trapo de cocina fuera de Cristo. No sirve para nada. Nuestras buenas obras solamente pueden ser buenas obras si están en Cristo, si están selladas por la obra de Cristo. Somos malos. Así como la Biblia dice que Él es bueno en gran manera, nosotros somos malos en gran manera. Pero eso es lo que Él hace de Él un Salvador glorioso. Qué gran Salvador, dijo nuestro hermano ahorita. Qué gran Salvador tenemos, que expió nuestros pecados. Hermanos, dicho de otro modo, se los digo de esa manera. Si todo hombre merece la muerte sin excepción, ¿por qué Dios decide escoger a algunas personas en vez de destruirlos a todos? Porque si todos somos pecadores, pues lo más fácil era destruirlos a todos, porque ninguno merece la salvación. Pero en medio de todos, Él decidió escoger a algunos para salvarlos. Y esto es por una razón que descansa solo en Él, de manera soberana, por su voluntad, que radica solo en Él y no en el hombre. Solo por su bondad y por su misericordia. En Romanos 9, que nosotros acabamos de leer hace poco, del versículo 6 al 9, Pablo responde a la pregunta, ¿Dios es injusto? ¿Será que Dios es injusto al hacer estas cosas? Y Pablo dice, de ninguna manera, claro que no. Pablo dice, si todo Israel realmente fue escogido para salvación, como creen algunos, ¿por qué rechazaron entonces al Mesías? Y finalmente fueron desechados como pueblo. En el mismo Romanos 9 podemos ver versículos del 6 al 9. Lean ahí conmigo. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. La respuesta es porque Dios nunca prometió salvación para cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Nunca. De los hijos de Abraham, ustedes recordarán, Ismael y Isaac. ¿Lo recuerdan? Solo uno fue escogido como miembro del pacto. Lo mismo se repitió con los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Dios escogió a uno y a otro. No, lo desechó. Y lo hizo incluso antes de que nacieran, antes de que realizaran cualquier obra, como para que alguien pudiera decir, no, es que yo era mejor que Esaú, yo era mejor que Jacob. No, antes de que nacieran los escogió. Para que ninguno se adjudique algún derecho de salvación. Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 13, nos enseña que el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces,
¿Hay injusticia en Dios, jóvenes? ¿Dios es injusto porque escoge a unos y a otros no? La filosofía que te enseñan en la universidad, las ideologías que te enseñan en el colegio acerca de que Dios no es Dios, que la palabra de Dios solo contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y muchísimas otras cosas. No. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Porque ningún pecador quiere volverse de su pecado. Ninguno. Dios actúa trayendo de su bondad y misericordia, obrando en cada uno de nosotros, porque si Dios nos hubiera dejado a cada uno de nosotros en nuestra condición de pecado, ninguno de nosotros hubiese acudido a Dios, porque ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Algunas personas dicen, es que yo me acerqué a Dios. Es que yo busqué a Dios, como si Cristo estuviera perdido. No, los perdidos éramos nosotros. Él dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y aquí en estos argumentos vienen cosas hermosas de parte de nuestro Salvador. Primero, Jesús da la vida solo por sus ovejas. Jesús da la vida solamente por sus ovejas. Pregunta, ¿tú eres una oveja de Cristo? Solo tú sabes. Dios también lo sabe. Y esta iglesia lo sabe. Porque tú eres miembro de la iglesia. Miren esto. Sí, la oferta de salvación es universal. A todo el mundo. No a todas las personas, a todo el mundo. Su alcance es poderoso para llegar a todos. Pero Cristo decide morir por un grupo específico de ovejas y reunirlos en su casa, en su iglesia, en su rebaño. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 15. Juan 10, 15. Dice, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Cristo también nos dice que Él da la vida, perdón, yo leí Hechos. Hermanos, sean como los bereanos, revisen su Biblia. Juan 10, 15, no se dejen echar cuentos. Juan 10, 15 dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida ¿por quién? ¿Por todos? Doy mi vida por las ovejas. Cristo no dice yo doy mi vida por todas las personas, es por las ovejas. Y en este contexto esto es interesantísimo, porque resulta que estas ovejas, en el contexto de los judíos de ser pastores, habían diferentes rebaños y hatos de ovejas de a 100. Grupos, cercos, un vigilante en la noche, antes de las 6 de la tarde venía el pastor, metía sus ovejas, cerraba la puerta y se iba. Cuando el pastor venía a sacar sus ovejas, él solo abría la puerta y llamaba a sus ovejas. Él se iba e iba llamando a sus ovejas. Y solo el hato de 100 ovejas seguía a su pastor, porque las otras tenían sus pastores. Y esta es la ilustración aquí diciendo Cristo es el que va delante de sus ovejas llamando el hato de 100, es decir, el grupo específico que él llamó para salvación, no a todas las ovejas. Y es interesante ver que no solo eran ovejas, también habían cabras. Por eso es que se dice que se cruzan la cerca, es decir, rompen la cerca y se cruzan y se confunden. Cuando se meten en medio de todos hay cabras y hay ovejas. Pero Cristo solo vino a morir por sus ovejas. Son las que el Padre escogió y le dio a su Hijo. Esto es glorioso. En esta reunión eternal entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, Padre, Hijo, yo te voy a dar unas ovejas. Y Él dice, mi Padre me dio las ovejas que me dijo. Las que Él escogió. De hecho, Juan 6:37 nos deja ver esto también de una manera clara. Juan capítulo 6, versículo 37 dice,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esto es de las ovejas. Mira, y este es mi primer llamado a las personas que están sin Cristo aquí. Si tú no eres cristiano y estás aquí por alguna razón providencial de Dios y Dios te está haciendo este llamado, esto es para ti. Cristo te está llamando. Y si Él te está llamando como una oveja escogida, debes responder a Él en arrepentimiento y en fe. La fe de estas ovejas se da porque son ovejas, no porque son cabras. Por eso hay fe. Incluso en Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué alguien no cree? Que esto también parte del Evangelio. Y a veces sufrimos porque nuestro padre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros hijos no creen en el Evangelio. Pero no creen porque no pueden. Porque no son de las ovejas del Señor. Puede que lo sean y no lo sabemos y después responderán en ello, pero puede que no lo sean. ¿Cómo sabemos entonces si alguien fue elegido o no? Bueno, porque cree. Y porque cree, es oveja. Las ovejas no se hacen ovejas por creer, son capaces de creer porque son ovejas. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas, Él está declarando, con mi sangre compré a los que mi Padre me ha dado, y yo aseguro su fe y todas las bendiciones incluidas para que estén unidos a mí, la perseverancia de los santos. Todo cristiano debe descansar en el Señor, en la fe en Cristo, en su obra, de que Cristo lo va a preservar hasta el fin, aunque Él tenga la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Ya hemos hecho dos cosas hasta aquí. Voy a entrar a mi último punto. En primer lugar, hemos hablado de lo que es expiación general. Hemos hablado de lo que es expiación limitada y te hemos hablado de la controversia. Hemos hablado de los argumentos bíblicos que nos hacen pensar que sí hay una expiación limitada para la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver las implicaciones y aplicaciones. Yo espero que los argumentos hayan sido suficientes porque, hermanos, algo que enseña el apóstol Pablo en la mayor parte de sus cartas, especialmente en Éfeso o Efesios, es que la primera parte está el fundamento, la doctrina, la teología, 3 capítulos, enseñándoles cómo es que Dios salva. Efesios 1:4 nos dice que antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Y que bendito es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos benditos por el hecho de haber sido salvados. Pero luego del capítulo 4 en adelante nos dice cómo es que luce esa doctrina en la vida diaria del creyente. Cómo luce en su vida en la casa, en el hogar, capítulo 5 y capítulo 6. Cómo luce su vida afuera, en la calle, con todos los demás y el testimonio que debe ser. Cómo luce esto como trabajador, en el capítulo 6 también. Incluso cómo luce eso en la guerra espiritual. Así que, hermanos, ¿qué van a hacer ustedes con toda la información que yo les he dicho hoy? Bueno, esas son las implicaciones y las aplicaciones. ¿Cómo van a vivir ustedes desde hoy hasta el próximo sábado o domingo que se les predique algo más acerca del Señor? ¿Cómo van a vivir como padres, como madres, como esposas, como hijos, como trabajadores, relacionándose con todos los demás? ¿Qué van a hacer con la doctrina? Porque la doctrina que no es puesta en práctica no sirve para nada. Para nada. Podemos volvernos cabezones de mucha teología, pero si esa teología no es arrastrada a nuestro corazón, de nada, de nada, de nada nos sirve. Implicaciones y aplicaciones. Algunas implicaciones importantes. En primer lugar, la doctrina de la elección incondicional es una doctrina estrechamente ligada a la redención particular o a la elección incondicional. ¿Por qué? Bueno, Dios elige salvar por un acto soberano,
pero también decide limitar esa salvación únicamente, solo para algunos. Y esto, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a adorar a nuestro Dios, porque Dios es justo en salvar a quien Él quiere, pero también es soberano en hacer, como dice un escritor. Dios es soberano porque Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él quiere, y cuando Él quiere. Y yo le añado, y porque a Él le da la gana. Es Dios. Y ya dijimos, ¿podemos decir que Dios es injusto? No, podemos decir que Dios es muy justo en salvar a algunos en vez de destruirlos a todos. Así que la justicia de Dios y la soberanía de Dios nos debe llevar a nosotros a vivir en una constante adoración a Dios. Miren, hermanos, hagan sus devociones personales todos los días, lean la Biblia y oren. Pero no hagan eso como un ritual. No piensen que esa es su devoción. Su devoción debe ser diaria, constante y en todo tiempo. Oren, lean la Biblia, pero estén todo el día en un margen devoto a Dios todo el tiempo, adorando a Dios, glorificando a Dios en todas las cosas. Vivan corandeo, vivan delante de la presencia de Dios, reconociendo quién es Dios, temiendo a Dios, temblando delante de Dios, pero al mismo tiempo gozándose y sintiendo alegría al saber que Cristo los salvó. No tenemos todo en este mundo y no lo vamos a tener. No sé cuál es su circunstancia, no sé cómo ustedes estén viviendo sus vidas, pero Dios es justo cualquiera que sea la situación que ustedes estén viviendo. Pero no solamente es eso, Él es soberano y providencial en todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otra implicación. Algunos pudieran pensar que la expiación limitada limita la responsabilidad humana. Ya Dios me salvó, vivamos como querramos. Ya Dios me salvó, entonces vivo la vida loca. Ya Dios me salvó, entonces vivo como yo quiero. Ya Dios me salvó, finalmente expió mis pecados. Entonces yo puedo ser la esposa que yo quiero, el esposo que yo quiero, el creyente que yo quiero. Ven, pero es que la Biblia dice esto, Cristo dice esto en la Biblia. No, es mi perspectiva, es mi percepción, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. No. Cristo no te salvó para que tú vivieras como tú quisieras. Cristo te salvó para que Él fuera tu Señor. Cristo te salvó para que Él gobernara sobre tu vida. Porque miren, hermanos queridos, el mundo entero quiere un Salvador. Vaya afuera y dé la oferta de un Salvador y todo el mundo quiere ir al cielo. Pero pocos quieren a un Rey y Señor. Pocos. ¿Quiénes? Las ovejas. Las ovejas. Ellos dicen, me someto al Señor en todo. Algunos limitan la responsabilidad humana en la salvación, y si eso es así, entonces algunos también pueden decir, ¿para qué evangelizamos? ¿Cierto? Pero ¿para qué predicamos el evangelio si ya sabemos que la expiación ilimitada define que Cristo salvó a algunos específicamente y que Él ya los eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué yo evangelizo? Todo lo contrario. La razón justamente para evangelizar es esa. Saber que Dios es el único que sabe quién ha de ser escogido y elegido para salvación, y como nosotros no lo sabemos, porque no somos soberanos, ni omnipresentes, ni omniscientes, entonces nuestro deber es predicar a todo el mundo el evangelio, y quizás el Señor quiera salvar. Prediquen el evangelio, hermanos. Dios es soberano y justo en salvar, nosotros responsables en predicar el evangelio y vivir una vida de santidad. Sed santos, como yo soy santo. Una iglesia no se define prósperamente por el dinero que le entra, ni por el grupo de personas que se congregan. Tampoco es exitosa esa iglesia por la manera como adoran y cantan. Esa iglesia realmente está prosperando y es una iglesia que está llevando la obra de Cristo cuando esa iglesia se santifica, cuando los santos crecen en el Señor. Vayan a Hechos capítulo 9, versículo 31. Lucas, hablando
de la iglesia. Dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran, escuchen bien, edificados y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. ¿Sabe cuándo crece una iglesia? Cuando teme a Dios, cuando está siendo fortalecida por el Espíritu Santo, cuando cada creyente está creciendo espiritualmente y cuando ese creyente, entendiendo la expiación limitada, tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio a otras personas. Así es como crece la iglesia. Una implicación más y paso a las aplicaciones. La siguiente implicación es esta: la expiación limitada o particular determina que la salvación es un don de Dios que se aplica solo a los elegidos. Y si yo sé eso como cristiano, ¿a qué me debe llevar? Debe llevarme a una mayor gratitud y aprecio por el hecho de ser cristiano, porque la gracia del Señor reposó sobre mí para darme salvación y vida eterna. Hermanos, salten de gozo y de alegría y de gratitud por el hecho de que Cristo los eligió para salvación. Sí, es bueno alegrarse de un aumento de sueldo, es bueno alegrarse de tener un carro y una casa, es bueno alegrarse porque los hijos terminan una carrera, es bueno alegrarse por muchas cosas. Pero el mayor gozo, la mayor alegría, la mayor gratitud que debe salir del corazón de un creyente es hacia su Señor. Por eso le debemos a Él fidelidad y lealtad. Amemos al Señor por sobre todas las cosas. Con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Identifiquemos nuestros ídolos. ¿Cuáles son? Y mata a tus ídolos. Nadie puede ser más importante que Dios. Nada puede movernos más a gratitud que el mismo Dios. Por último, hermanos, antes de que este calorcito rico los lleve a ustedes a pasear por otro lado, hablemos de 3 aplicaciones. 3 aplicaciones. Primero, si la doctrina de la expiación limitada es una verdad en la Biblia, hermanos, esto debe producir seguridad de salvación en el creyente. No sé cuántos de ustedes aquí que son creyentes tienen dudas de su salvación. Al entender la doctrina de la expiación limitada y la obra que Cristo hizo en tu corazón, tú debes estar seguro de tu salvación. Otro grupo de herejes enseñan que la salvación se pierde, que tú puedes pecar, perder la salvación y luego volverla a ganar y luego pecar y volverla a perder. ¡Qué angustia tan grande! Pero en Cristo hay seguridad de salvación, porque la salvación que Él hizo fue completa. Cristo no dio una salvación a medias, y como la salvación no depende de nosotros, sino de Cristo, entonces está segura. Esta es una salvación segura, hermanos. Sientan gozo, no miedo. Sí, hay una responsabilidad de cuidar de nuestra salvación y ya vamos para allá. Pero estén seguros, aférrense a la fe en Jesús. Eviten contagiarse de este mundo y de escuchar otras voces diferentes a las voces de Jesús. Pongan sus ojos únicamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vivan para Jesús, seguros, en Él. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los que Dios ha elegido. Esto debe producir en nosotros los creyentes seguridad, confianza en nuestra salvación, porque no es nuestra, Él la ganó. Y escuchen bien, hermanos, todo bien legítimo de este mundo, comer, dormir y hasta la ropa que llevas puesta, Cristo la ganó en la cruz por ti. Confía en Él, no confíes en ti. Yo tampoco confiaría en ti y tú no confías en mí. Pero confía en Él. Segundo, hermanos queridos,
Dios es soberano, ¿cierto? Ya lo dijimos. Aún en la salvación, Él es soberano. Y ese entendimiento de la soberanía de Dios nos debe llevar a nosotros a confiar en Dios en todo lo que nos pasa. Estás enfermo, estás enferma, estás pasando por una circunstancia de prueba, como dice Pedro en 1 de Pedro 1, que por un tiempo tendremos que pasar por diversas pruebas. Si tú estás pasando por las pruebas que sean, entiende que esta doctrina de la expiación limitada nos deja ver a un Dios soberano que permite que ciertas cosas pasen en nuestras vidas, como lo leía ahora el hermano, y al mismo tiempo nos permite meditar en nuestra responsabilidad humana. Él nos salva, Él nos preserva, pero nosotros debemos perseverar. Pastor, ¿yo cómo sé que yo estoy siendo preservado? Bueno, porque estás perseverando. ¿Y cómo sé que Dios me está preservando? Porque estás perseverando. ¿Y cómo sé que estoy perseverando? Porque Dios te está preservando. Hermanos, esta discusión teológica es tan vieja. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? Y hasta dónde llega la responsabilidad humana. A veces encontrar el equilibrio es difícil, pero quédense con esto. Todo lo que pasa, pasa porque Dios lo permite, aunque Él no sea el culpable y responsable de todo lo que pasa. Pero tú y yo somos responsables de todo lo que nos pasa, incluso de lo bueno y de lo malo. Confía en la providencia divina, pero también cuida de la salvación tan grande que has recibido, porque la salvación es grande. Tú no puedes tomar la salvación que has recibido como algo que no valoras. No es como cuando estás en una fiesta, es tu cumpleaños y muchas personas te traen regalos y al momento de abrirlos, tú pones buena cara por todos. Pero cuando todo el mundo se va, tú dices, este me gusta más, este no me gustó tanto. Sí, a veces somos así. No es así. La salvación del Señor es un regalo único y verdadero que tenemos que apreciar con todo el corazón. Y por último, hermano, predica el Evangelio. La expiación limitada no limita la responsabilidad humana de ser un discípulo de Jesús que predica el Evangelio a todos. Si no sabemos quiénes van a ser salvos, esa es la razón fundamental de saber que solo Dios lo sabe para que podamos predicar nosotros el Evangelio de la paz a todos sin excepción. Si tú estás aquí, ya estás cansado de predicarle a tus hijos el Evangelio porque no son salvos, o a tu esposa, o a tu familia, mira, recuerda quién eras tú. Pablo dice en Efesios, eso éramos algunos de nosotros y da un montón de listados de pecados. Tú y yo éramos así. Yo recuerdo un hombre por más de 8 años, me lo encontraba en todo lugar, me llamaba todo el tiempo y a pesar de que yo le despreciaba, me le escondía y de todo. Nunca se cansó, porque fue una demostración de cómo Dios actúa, jamás cansándose de buscarnos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero Dios puede hacer un clic y ya. No es nuestra responsabilidad salvar, es de Dios, la nuestra es predicar. Y a ti, amigo, que estás aquí, no sé en qué proceso estás, si eres miembro de la iglesia, si no eres miembro de la iglesia, pero tú piensas que eres cristiano, pero no lo eres, o tú dices que eres cristiano, pero no lo eres, o tú definitivamente dices, no, yo tengo claro que yo no soy cristiano. Esto es para ti, querido amigo. Si tú estás aquí sin Cristo y te estás preguntando, ¿será que yo fui elegido? ¿Será que Cristo expió mis pecados? ¿Será que la expiación de Cristo también fue para mí? Pero tú en tu corazón te niegas a venir a Cristo o aplazas tu arrepentimiento para creer en la obra salvadora de Jesucristo. No importa si eres elegido. Lo importante es que tú respondas al llamado. Y así sabrás si eres elegido. Mi consejo en esta mañana es este. No esperes más tiempo.
No esperes más, corre a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados, pon tu fe en la obra de nuestro Salvador Jesucristo y recibe la salvación y la vida eterna. De lo contrario, lo que te espera es el infierno. Y sí, nos podemos reír, podemos llorar, me pueden odiar, me pueden amar. Pero ese es un lugar de dolor y sufrimiento eterno. Y será la paga por tus pecados. Y Dios será justo al hacerlo. El Evangelio de la paz es ese. Una piedra angular que aplasta y divide. Y una piedra angular que edifica y transforma. Ese es Cristo. Oremos, hermanos.